Ah, ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es José Tipismana. Voy a ser el tallerista en esta ocasión. Eh, pues como en debate con las costumbres, ¿no? Mis pronombres son masculinos. Eh, y pues como ya se anunció en la publicidad, esa es parte de la colaboración. Ese es un taller parte de la colaboración que hay entre SEMUDE y los campeonatos nacionales de cada país, en este caso con el Nacional de Perú, y con SEMUDE me refiero al equipo de adjudicación de SEMUDE Madrid 2022, en el cual, del cual yo formo parte, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, el taller es sobre contrafácticos y voy a comenzar básicamente introduciendo el contenido que está en el manual de jueces y debatientes, de personas jueces y debatientes, que pues está publicado ya. Para quienes no han podido acceder a este documento, que es de vital importancia, está en el Linktree de el Instagram de Adjudicación SEMUDE Madrid 2022. Eh, la cuenta de adjudicación es una cuenta exclusiva, separada a la de SEMUDE general. Entonces también, por favor, les indicaría que sigan la página de adjudicación, en tanto allí haremos publicaciones constantes sobre las actividades académicas que hacemos desde adjudicación, ¿sí? Bien, como les comentaba, yo formo parte del equipo, yo soy vicejefe de adjudicación y pues en este caso vengo a exponer algunos cambios que hemos realizado en la sección de contrafácticos en comparación con la sección anterior que se tenía en SEMUDE Ecuador 2021 y también a complementar un poco la información respecto a otros contenidos y materiales, sobre todo el circuito anglosajón, que son útiles para poder entender un poco más a qué nos referimos con contrafácticos, ¿no? El taller está orientado para todos los niveles de experiencia, es decir, puede tanto una persona novata como una experimentada encontrar conceptos útiles en lo que voy a explicar, pero pues sobre todo está orientado a personas de experiencia media e incluso pues quizá eh, personas novatas, ¿no? Listo, siguiente. Ese taller eh, tratará de ser lo más corto posible con la intención de que pues luego quienes vean el taller no tengan que ver 2 horas de taller y puedan verlo todo, porque es muy importante verlo todo, y por tanto solo se dividirá en 3 partes, ¿no? La primera y la más corta es la sección de modificaciones, donde voy a explicar cuáles son los cambios que se hicieron en el manual y por qué hicimos esos cambios. La segunda es cómo ejecutar contrafácticos, donde vamos a discutir bastante sobre teoría de contrafácticos en el circuito de debate. Y la tercera es una sección de dudas y declaraciones, donde pues de repente allí a las personas más experimentadas, a diferencia de quizá en las 2 primeras secciones, sí encontrarán información que les sea útil, ¿no? Entonces nadie tiene excusa para no quedarse hasta el final del taller. Listo. Siguiente, por favor. Bien, primero, para quienes pues ya tengan descargado su manual, que nuevamente está en la cuenta de Instagram de adjudicación de SEMUDE, en el Linktree, pues las páginas donde está la sección de contrafácticos son las páginas 35-37. Aquí, antes de ver los 4 puntos, una breve reflexión general. Para quienes han leído el manual de WDC, la sección de mociones de lamentar es 1,5 párrafos, 2 párrafos. Pero en el circuito en español, dado pues la coyuntura que hay, en SEMUDE Ecuador se tuvieron entre 4 y 5 páginas y ahora lo hemos tratado de reducir a 2 o 3, ¿no? 2 y media aproximadamente. Entonces, eh, esto es pues evidencia de que en nuestro circuito es mucho más importante profundizar en qué se entiende por y cómo se aplican los contrafácticos, en tanto pues de repente no todos estamos familiarizados con cómo funciona, ¿no? Bien, el primer cambio importante es sobre la obligatoriedad. No he traído aquí imágenes del manual de SEMUDE 21 de 2021 para compararlo. Creo que pues igual cada quien lo puede hacer por su cuenta si es que desea hacerlo. Obviamente la extensión es bastante menor, pero vamos a detallar cambios de contenido, no sobre la obligatoriedad. En el manual de SEMUDE Ecuador 2021 se establecía que los contrafácticos eran obligatorios.
Nosotros hemos retirado esa aseveración parcialmente, es decir, hemos retirado la parte de que son obligatorios, porque entendemos que en debate no hay algo obligatorio. Es decir, si hubiese algo obligatorio que no se cumpliera, no repercutiría en un cuarto automático, porque al final en debate todo va a ser relativo, va a depender de la valoración de las contribuciones. Entendemos que el equipo de adjudicación de SEMUDE 2021 lo hizo con fines pedagógicos, dado que la coyuntura en ese momento no permitía que quizá se difunda el uso de los contrafácticos y probablemente tuvieron razones. No soy quien para explicar cuáles son esas razones, pero sí les puedo comentar las razones por las que nosotros hemos retirado esa parte y lo hemos dejado como una recomendación que pues es bastante útil, ¿no? Ahora, ¿por qué hemos retirado la obligatoriedad, además de que todo es relativo a un debate? Porque los contrafácticos funcionan de manera similar a un modelo en algunos escenarios, pero en otros también funcionan de manera similar al engagement, ¿no? ¿A qué me refiero? Un equipo está obligado a hacer engagement con otro. En ninguna parte se habla de la obligación de hacer engagement. Solo se habla de que el engagement es una buena idea. Igual con el modelo, ¿no? El primer ministro tiene que presentar el modelo o modelar la moción, pero es obligatorio que presente el modelo, tampoco se afirma eso. Entonces, para ir en consonancia con la lógica del reglamento, es que se hizo esta modificación. Segundo punto, ¿en qué contextos utilizarlo? Eh, Esto sí se ha mantenido, tal cual se mude Ecuador, en tanto la sección está allí, pero aquí venía una discusión que vamos a ver después de los contrafácticos se utilizan principalmente en mociones de lamentar, pero la lógica del contrafáctico no solo se usa en mociones de lamentar. Eso vamos a verlo hacia el final, pero bueno, hasta ahí quiero llegar con el segundo punto. Después había, y eso no es una modificación del manual, sino de cómo se estaba comprendiendo, según interpretaciones que había en ese manual, sobre las diferencias entre un modelo y un contractual. Siendo parte de algunos equipos de adjudicación, así como también habiendo juzgado varios torneos, eh, hemos notado que hay una suerte de intercambio del uso entre un contramodelo y un contrafáctico, ¿no? Que son conceptos distintos, no son en ningún escenario lo mismo. Un contramodelo es una propuesta que se presenta en contraposición a una medida o a un modelo que se presenta en gobierno de una moción política, ¿sí? Un contrafáctico no es una contramedida, un contrafáctico es la construcción de un mundo alternativo, no es la presentación de una medida alternativa, ¿sí? Es decir, son conceptos distintos, eso está bastante claro, tanto en el manual de SEMUDE 2021 como en el manual de SEMUDE 2022. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, no son conceptos intercambiables y hacerlo sería un error. Y cuarto, con las mociones de preferencia, que eso está muy relacionado con en qué contexto utilizarlos. En la sección del manual se mencionaba, en la sección de mociones de esta casa, prefiero un mundo en el que X en vez de Y, o en el que Y en vez de Z, etcétera, ¿no? Que eso está en las páginas 33 y 34, si no me equivoco. Se hacía referencia a la sección de contrafácticos, pero no era tan clara la relación, ¿no? Ahora vamos a hacerlo más clara durante el taller. Siguiente, por favor. Mociones de lamentar. Tres cuestiones importantes. La primera es que entender por qué se plantea un contrafáctico en ese tipo de moción. Durante ese tipo de debates, que en inglés son This House Regrets, o Esta casa se arrepiente, sería la traducción más fiel, entre comillas, gobierno tiene que probar por qué eso de que se arrepiente hubiera sido mejor que no sucediese. Es decir, uno para arrepentirse de algo debe considerar que ese algo pues, no debió haber sucedido, ¿no? Y la razón por la que no debió haber sucedido es porque cree que hubiera sido mejor el mundo donde no sucediese. Es decir, es una secuencia lógica simple. Es allí donde nace la idea del contrafáctico, ¿no? Uno no puede lamentar algo porque lo lamenta en sí, si hasta el final, en vez de que eso sucediese, sucedía algo peor, ¿no? Es decir, yo no puedo lamentar, por ejemplo, que, por poner un ejemplo, la moción a esta casa lamenta la cultura del emprendimiento. Yo no puedo lamentar la cultura del emprendimiento en sí misma si es que no explico por qué hubiese sido mejor el mundo sin que esa cultura existiese, ¿sí? Igual,
en la moción, por ejemplo, esta casa lamenta la profunda y continua integración global. No puedo explicar bien por qué me arrepiento de esto, si es que no explico por qué hubiese sido mejor el mundo, si es que eso no hubiera existido, ¿no? Entonces, es ahí donde está la lógica del contrafáctico. Y ahí viene la primera característica, que son los beneficios de la retrospectiva, ¿no? Que parten de, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, desde un punto lógico en el tiempo que genera una divergencia en adelante. ¿A qué me refiero con esto? A que si yo lamento, por ejemplo, la continua y profunda integración global, tengo que pensar en cuál es el punto donde esta comenzó a suceder, ¿no? Entonces, a partir de ese punto, que es un punto lógico en el tiempo, que genera una divergencia, que es a partir de ese momento el mundo ya no es el mismo porque comenzó a pasar esto, es donde pues yo tendría que ir a esa raíz y explicar cómo hubiese sido el mundo si es que cambiaba eso, ¿no? Si es que en vez de eso hubiera habido, no lo sé, anarquía internacional, autarquía o etcétera, ¿no? Entonces, es una situación muy importante de tener en cuenta porque ahí es donde vamos a tener el problema. Pero en resumidas cuentas, es importante tener en consideración eso, porque las mociones de lamentar no necesariamente van a hablar de sucesos muy pasados. Por ejemplo, si la moción es esta casa, lamenta el auge de la inteligencia artificial con fines artísticos o del uso de la inteligencia artificial con fines artísticos, uh, no necesariamente van a tener que lamentarse solo en retrospectiva. Entonces, la retrospectiva nuevamente no es una obligación, es un beneficio. Pero si la emoción es esta casa, solamente el auge de X, pues uno podría explicar cómo en el presente o cómo en el pasado de corto plazo ha comenzado a aumentar un determinado suceso y cómo es que pues en el futuro esto va a ser peor, ¿no? Entonces, es decir, el que las mociones de contrafáctico tengan de beneficio la retrospectiva no es equivalente a que yo no pueda decir que prefiero que esto no suceda o que no siga sucediendo porque en el futuro esto va a ser peor. Entonces, no solo se pueden lamentar retrospectivamente de cosas que sucedieron muy en el pasado, sino pues cosas que suceden en el presente e incluso con impactos de prefiero evitar un daño a futuro, ¿no? Entonces, eso también es legítimo dentro de una moción de lamentar, dentro de una moción que requiere un contrafáctico, pero es importante identificar en qué mociones eso es posible y en cuáles no, ¿no? Porque hay algunas que, pues, sí dependen de ser debatidas en un tiempo específico en el pasado y no necesariamente como de aquí en adelante, ¿no? Pero nuevamente ambos son impactos legítimos. B, o dos, un mundo alternativo. Es importante, y la exclusividad, estaba pasando. Cuando uno hace este análisis de retrospectiva, en el que explica cómo sería el mundo alternativo, tiene que identificar cómo es que aquello de lo que uno se lamenta, en este caso el X, ¿no? Que sería de lo que te lamentas, generaba realmente beneficios o perjuicios que a ti te interesa suspender o mantener, ¿no? O sea, no es una cuestión de decir qué cosa hubiese sido mejor y no hacer un link en por qué eso necesariamente hubiese ocurrido, sino, y eso ya va sobre la probabilidad del contrafáctico, que es lo que vamos a ver después, sino también explicar por qué es exclusivamente de eso, ¿no? Es decir, yo no puedo decir, por ejemplo, como vamos a ver más adelante, que si la moción es esta casa lamenta la concepción de los soldados como héroes, yo no puedo decir que a partir de que ya no se les considere como héroes, necesariamente va a haber mucho más presupuesto para la investigación de comisiones de guerra en situaciones de conflicto, ¿no? Se dan cuenta que no hay un link directo, yo no puedo asumir que eso va a suceder. Es necesario que yo pruebe porque eso va a suceder, ¿no? Entonces tengo que ver qué cosa exclusivamente puede pasar y qué cosa exclusivamente deja de pasar. Es decir, qué cosas se atribuyen al contrafáctico, qué cosas se atribuyen a lo que yo me lamento, al X, y qué cosas no se pueden atribuir, ¿no? Porque si al final atribuyo demasiadas cosas a X que yo no puedo probar, mi contrafáctico no va a funcionar, no va a ser solvente, no va a ser probable, ¿sí? B, mundo alternativo, que tiene que ser mutuamente excluyente con el mundo, con el statu quo en este caso, ¿no? Las mociones de lamentar usualmente son gobierno defendiendo un contrafactual y oposición defendiendo el statu quo, ¿sí? Entonces el contrafactual implica que tengamos que crear un mundo alternativo, pero no un mundo alternativo de todo desde cero, sino solo un mundo alternativo a partir de que aquello de lo que yo me lamento no hubiese estado presente, ¿no?
o no sucedía, que es distinto también, que va en la misma lógica. Y tiene que ser mutuamente excluyente. Para eso es importante identificar qué beneficios o qué perjuicios son exclusivos de lo que me lamento. Porque si yo no identifico bien eso, cuando tenga que crear el mundo alternativo, me va a ser más difícil vislumbrar cómo es que realmente se vería un mundo alternativo, porque no tengo claro qué cosa cambia y qué cosa no cambia a partir de la emoción. Entonces es importante siempre hacer esos dos procesos de la mano, llevar esos dos procesos de la mano, ¿no? Y tres, el análisis de probabilidad, que es el que se estaba mencionando, que es un contrafáctico no puede ser asumido, sino tiene que ser probado. No basta con que yo diga va a suceder esto si es que no pasa X, sino tengo que probar por qué va a suceder eso, ¿sí? No se puede asumir que como una persona afirma que la alternativa sería A en vez de Y, pues ya la alternativa es A en vez de Y, ¿no? Sí, no se tiene que probar, efectivamente. Sí, siguiente pregunta. Siguiente slide, por favor. Aquí viene una de las primeras dudas. Si tienen preguntas, por favor, guárdenlas para el final. Como les comenté, hacia el final vamos a tener una sección de preguntas. Ah, ¿Qué pasa si Cámara Alta de Gobierno no presenta el contrafáctico con el primer ministro? Esa es una pregunta que pues probablemente muchas personas estén haciendo, ¿no? Alta de oposición puede presentar un nuevo puede presentar el contrafáctico, ¿sí? Es decir, no es que como, bueno, no lo presentó alta de gobierno, entonces no hay contrafáctico en este debate, porque como alta de gobierno no lo hizo, pues ya nadie lo va a hacer, ¿no? No, es importante tener en cuenta que alta de oposición también puede hacer, pero tiene las mismas obligaciones que alta de gobierno. Tiene que explicar, primero, por qué ese contrafáctico es razonable, segundo, por qué ese contrafáctico es probable, y tercero, por qué efectivamente los beneficios y perjuicios que atribuye a la moción o a X son exclusivos, ¿no? Es decir, el trabajo de hacer el contrafáctico no cambia, es el mismo, solo que lo tiene que hacer ahora oposición. Ahora, eso no implica que oposición pueda poner cargas injustas eh, a gobierno a partir de que el gobierno no presentó un contrafáctico, ¿no? Veamos un ejemplo. La moción es, esta casa lamenta la tendencia de los bancos centrales a fijar tipos de interés extremadamente bajos tras la crisis financiera del 2008, ¿no? Supongamos que el primer ministra pasa su discurso explicando por qué las bajas tasas de interés conducen a malas prácticas económicas, ¿no? Y da varias explicaciones sofisticadas de por qué esto es cierto y cómo impacta. Alta de oposición, en este caso el líder de oposición se para y dice, la primera ministra no proporcionó un contrafactual. Evidentemente no lo proporcionó porque solamente se dedicó a probar por qué las tasas bajas de interés conducen a malas prácticas económicas. Y lo que dice el líder de oposición es, por lo tanto, el gobierno debe apoyar, y aquí alta de oposición presenta el contrafáctico, debe apoyar a los bancos centrales para que no establezcan tasas de interés en lo absoluto, lo que sería desastroso para la economía. Ese es un contrafáctico plausible. No, o sea, el gobierno no tiene que necesariamente defender que los gobiernos no establezcan ninguna tasa de interés, ¿no? Es decir, podría ser tasas de interés más altas, dependiendo de cómo lo quiera aprobar, u otro tipo de mecanismo, ¿no? Pero no es necesariamente que tenga que apoyar que no se establezca ningún tipo de tasa de interés, ¿sí? Eh, E incluso si viceprimer ministro, en este caso, no impugna ese tipo de definición de contrafáctico, igual los jueces pueden no darle tanto crédito a ese contrafactual, ¿no? Es decir, uh, no es que lo vayan a descartar, no es que lo vayan a negar, pero ya tienen dudas razonables sobre si esa realmente es la carga de prueba de gobierno, porque la moción no lo establece así. Entonces, y ya en cuestiones estratégicas, pues eso hace a alta de oposición vulnerable. Si Cámara Baja de Gobierno analiza de mejor manera cuál es el contrafáctico más razonable, en tanto pues de repente la alta no lo hizo, pero pues ya habíamos menos una intuición, entonces es importante ser proporcional, ¿no? En este caso. No es una cuestión de, como mi Cámara Alta de Gobierno no establece el contrafáctico, yo establezco uno que es completamente perjudicial, ya hace casi indefendible el lado de gobierno, porque uno, los jueces se van a dar cuenta de que se están imponiendo cargas de pruebas injustas. Para esto, pues también pueden revisar la sección de cargas de prueba que está en el manual. Y dos, porque también es probablemente, y ya como consejo, sino como teoría,
va a ser probable que se pierda si la Cámara Baja de Gobierno tiene una visión un poco más clara solamente del tema. Siguiente. Veamos dos mociones que están básicamente en el manual, ¿no? La primera es: esta casa lamenta la romantización de la cultura del emprendimiento, en este caso la cultura del emprendimiento es X, ¿no? En los países en vías de desarrollo. ¿Qué tiene que hacer en este caso Cámara Alta de Gobierno para construir el contrafáctico? Vayamos por los pasos que hemos visto. Primero, el análisis de exclusividad, ¿no? Eh, Solo nos lamentamos de la romantización de la cultura del emprendimiento. Por tal, tenemos que explicar cuáles son los perjuicios exclusivos que han surgido de la cultura del emprendimiento. Por ejemplo, si yo dijera, nosotros nos lamentamos en tanto hecho que la sociedad sea muy competitiva y poco solidaria, es un mecanismo, es una razón que probablemente no sea súper persuasiva, porque pues la competencia es parte del sistema capitalista, y el sistema capitalista no se estableció a partir de la cultura del emprendimiento, sino que pues ya siempre ha existido. Asimismo, en los países del tercer mundo con gran desigualdad, la competitividad es incluso aún mayor, ¿no? Entonces, o incluso más injusta. Entonces, no es una cuestión de competencia, porque probablemente yo no pueda atribuir a la cultura del emprendimiento que haya competencia. Ahora, algo que sí podría decir y que podría ser atribuido como exclusivo de este tipo de romantización está en: esto ha llevado a que personas que tienen capitales medios o bajos traten de invertir en sus negocios propios a través de microcréditos que luego no van a poder pagar y terminan arruinándose financieramente por la falsa promesa de que van a poder conseguirse a sus propios jefes a partir de este negocio. Entonces, son distintas, no solo a nivel de especificidad, que ya de por sí es evidente con lo que acabo de decir, sino y sobre todo porque es más probable demostrar, o es más fácil demostrar por qué este segundo perjuicio es exclusivo de la narrativa, de la romantización, y no porque pues lo otro, que es mucho más general, es exclusivo de la romantización, ¿no? Porque tranquilamente un gobierno de oposición podría explicar por qué lo primero es simétrico, ¿no? O sea, siempre va a haber competencia, incluso si no la hay, pero difícilmente va a ser posible que explique que no va a haber esa suerte de incentivo a arriesgarse, en tanto pues no hay una narrativa romantizada que te diga cada rato invierte y arriesgate porque si vas a crecer. Entonces ahí ven cómo hay una diferencia sobre qué cosa hay que identificar. Veamos el segundo ejemplo. Esta casa lamenta el auge de la cultura del sexo casual o MACUCA, ¿no? Que es un sistema manual de Word. Aquí hay otra característica de los contrafácticos que también es importante tener en cuenta, que es: el contrafáctico puede no solamente ser la negación de X, sino la afirmación de que Y hubiera reemplazado a X. ¿A qué me refiero? No necesariamente se puede, o sea, no es solamente la alternativa de decir, sin la cultura del auge, sin la cultura del sexo casual o sin el auge de la cultura del sexo casual no hubiera pasado nada, ¿no? O sea, las personas hubieran sido normales. O sea, difícilmente podría afirmarse algo así, ¿no? Es como que es normal, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado? Entonces ahí tenemos la obligación de explicar qué cosa hubiera reemplazado a ese tipo de cultura del sexo casual, ¿no? Podemos decir que nada, o sea, podemos decir que las personas hubieran seguido teniendo el mismo tipo de relación que tenían antes de que eso comenzase, en los 80, en los 90, hubieran sido más tradicionales, conservadores, qué sé yo. Pero también se puede decir que algo hubiese reemplazado ese vacío que dejó X, ¿no? O sea, en vez de la cultura del sexo casual, pues podría haber estado otro tipo de cultura, no, no lo sé, por poner una, un ejemplo, la cultura de los amigos con beneficios, ¿no? Pues, o sea, ahí hay un ejemplo de: eso es necesariamente excluyente y habría que plantear una discusión, ¿no? ¿Qué te dice la cultura del sexo casual? Y ahí viene lo que hemos visto hace un momento. Hay que identificar qué cosas se desprenden de esta narrativa y qué cosas no se desprenden de esto, ¿no? Entonces es como, probablemente en la cultura del sexo casual, el, los beneficios o perjuicios exclusivos están circunscritos a las personas tienen pues relaciones con otras independientemente del tiempo que se conozcan, y lo hacen de manera constante, sin ningún tipo de compromiso y probablemente sin tampoco vínculos afectivos de por medio. Y para ser exclusivo o excluyente, lo de los amigos con beneficios, por ejemplo, se tendría que explicar cómo es que es directamente excluyente, ¿no? Es como
uno, no es entre personas que no se conocen o que personas que no tienen ningún vínculo, sino es entre personas cercanas, que precisamente por ese vínculo de cercanía amical tienen confianza para hacer otro tipo de actividades que no son propias de amistades, sino de parejas. Dos, a personas que de algún momento sí están involucradas emocionalmente, pero de una manera no comprometida a largo plazo o no suficientemente comprometida como para hacerlo público, y así ustedes pueden ir haciendo lo excluyente, ¿no? O sea, lo importante es que ya no solo sea algo que se oponga a la cultura del sexo casual, sino algo que sea excluyente con el sexo casual, ¿no? Entonces es importante que si ustedes ya no van a ir solo por no va a existir nada, sino va a existir otra cosa, esa otra cosa que va a existir según la moción debería ser mutuamente excluyente con lo que se lamenta, ¿no? Es decir, si yo digo que en vez de la cultura del sexo casual hubiese sido la cultura, no lo sé, del sexo ocasional, por decirlo de la manera más simple, eh, no estoy siendo muy excluyente, es casi lo mismo, por no decir que es lo mismo. Entonces, mi alternativa en este caso, como en el contrafáctico, no puede ser similar tampoco a lo que me lamento, no tiene que ser excluyente con u opuesto a, ¿no? Entonces es importante tener eso en cuenta. Siguiente, por favor. Entonces, baja de gobierno puede presentar un nuevo contrafáctico, es otro tipo de preguntas que podría surgir, ¿no? Lo que baja de gobierno puede hacer en la mayoría de los casos, o en la generalidad de los casos, mejor dicho, es presentar una ampliación del contrafáctico, ¿no? Que no sea mutuamente excluyente con lo que presentó la Cámara Alta de Gobierno. Para pues ver esto, pues pueden ver la sección de acuchillamiento del manual, página 50. Aquí hay algo importante que es cuál es el estándar para que la Cámara Alta tenga un contrafáctico medianamente aceptable. Vamos a ver ahora cuáles son causales de en qué situaciones eso no es medianamente aceptable, pero en principio lo que dice el manual de Worlds y lo que estamos traduciendo también para el manual de SEMUDE es que no debe ser, tiene que ser un contrafáctico razonable, es decir, tiene que ser un contrafáctico que probablemente la votante informada promedio vería como razonable, ¿sí? No debe ser un contrafáctico extremadamente radical que de repente nadie considera razonable, e incluso intentando probarlo, pues alguien diría, no, pues, es irrazonable o es irracional pensar que se va a ser el contrafáctico, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, pues se puede hacer ampliaciones, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con ampliación? A explicar cómo aquello que se lamenta, pues, o sea, X, en este caso, la cultura del sexo casual, la cultura, la romantización del emprendimiento, la percepción de, o la tendencia de los bancos centrales a generar tipos de cambio, a tipos de interés bajos, cómo esto afecta a más actores o impacta de manera más profunda a más actores. Entonces, es decir, no necesariamente tengo que quedarme con el contrafáctico tal cual de mi alta, sino yo puedo decir, ok, el contrafáctico de mi alta está bien, pero no lo explotó lo suficiente. Yo voy a explicar cómo afecta a B, C actores y cómo los afecta de A, B, C, D maneras, y cómo esas A, B, C, D maneras son eh, cualitativamente significativas, cuantitativamente significativas, atentan contra derechos básicos o qué sé yo. Entonces, es decir, se puede ampliar los contrafácticos en este caso. ¿Sí? Eso no es igual a negar el contrafáctico del camarada. Es un complemento. ¿Sí? Siguiente. ¿Esto quiere decir que Cámara Baja de Gobierno nunca puede presentar un nuevo contrafáctico? No. Hay 4 causales estipuladas en el manual en las que Baja de Gobierno puede presentar un nuevo, ¿no? Cuando el contrafáctico de alta de gobierno es muy poco probable, que es lo que les acaba de decir, y no permite la defensa de la moción, o es lógicamente absurdo, ¿no? Es decir, no debe ser un contrafáctico tomado de los pelos, sino tiene que ser un contrafáctico, como les decía, razonable, y también tiene que ser un contrafáctico que sea aprobado. Es decir, no puede ser simplemente como si la moción es esta casa, sabotearía el Mundial de Qatar 2022, o mejor dicho, esta casa lamenta el Mundial de Qatar 2022. La moción, lo que haría gobierno no debería ser como el contrafáctico, es que Qatar hubiese sido una democracia en el 2025, ¿no? Una democracia liberal funcional en el 2025. Eso no puede ser contrafáctico, ¿no? Es muy difícil de probar por qué si no regresara al Mundial, un país se hubiera transformado en una democracia liberal funcional. ¿Sí? Es decir, uh, ese tipo de contrafácticos pueden ser abandonados por las cámaras bajas.
¿sí? Por o muy poca probabilidad o porque es lógicamente absurdo, ¿no? Y hace imposible la defensa de la moción, si es que ese es el contrafacto, ¿sí? Ok. Siguiente. Cuando parte de una definición o de un criterio autocomprobatorio. Esos son los casos cada vez menos frecuentes, pero pues igual lo recogemos aquí. Y es cuando el contrafáctico, pues, supongamos que el contrafáctico es nuevamente esta casa lamenta el Mundial de Qatar 2022, ¿no? El contrafáctico no puede ser lamentar el Mundial de Qatar es equivalente a que el Mundial de Qatar hubiera sucedido en el 2023. No, porque al final estás diciendo como, o sea, no quieres que sea en un año, pero quieres que sea en el otro. Entonces, ¿cuál es la diferencia al final? No hay debate en realidad aquí. Entonces, no son como razonables tampoco ese tipo de escenarios, y pues por eso pues no tendrían la obligación las cámaras bajas de seguirlo. O sea, un contrafáctico tiene que tener relación con la moción y tiene que no ser autocomprobatorio, ¿no? Más sobre conceptos autocomprobatorios también van a encontrarlo en la sección de definiciones del manual. Tres, cuando el contrafáctico de baja de gobierno profundiza los matices y explicaciones con base en el contrafáctico propuesto por Camaral, que es lo que acabamos de ver. Es decir, se puede ampliar el contrafáctico a través de pues, caracterizaciones, impactos de otros actores, matices, más explicaciones de cómo funcionaría. Eso no es ir en contra del contrafáctico, sino es ampliarlo, pues, explotarlo más, en términos simples, ¿no? Y cuatro, cuando el contrafáctico no es mutuamente excluyente a lo que se lamenta. Creo que esto ya lo hemos visto varias veces, o sea, acabamos de discutir cómo, por qué el contrafáctico sí tiene que ser excluyente con lo que se lamenta, y si la Cámara Alta no cumple con esa función, pues uno puede desprenderse de ese contrafáctico, ¿no? Incluso si la Cámara Alta de oposición contraria ya debatió ese contrafáctico, porque al final no es responsabilidad de la Cámara Baja de Gobierno que la Cámara Alta de oposición no se haya dado cuenta que no son contrafácticos mutuamente excluyentes, ¿no? Sino pues es algo que es razonable que los jueces pueden entender y que por tanto pues uno como Baja de Gobierno puede desligarse de sus contrafácticos, ¿sí? Ahora, hay un potencial quinto escenario que no es un escenario legítimo, pero que podría pasar por estrategia de algunos equipos, ¿no? Que es, ¿qué pasa si yo tengo un contrafáctico que sé que es mejor que el de mi alta y lo puedo demostrar, ¿no? Eh, Ahí hay varios problemas, ¿no? El primero es que el contrafáctico de la Cámara Alta de Gobierno, si está probado y es razonable, no puede ser simplemente ignorado, ¿no? Es decir, no es que yo como Cámara Baja pueda decir, no, pero a mí se me ocurrió un mejor contrafáctico para demostrar, y por eso voy a ganarte ignorando tu contrafáctico, ¿no? En realidad eso no es justo. Entonces, las cámaras bajas solo pueden cambiar el contrafáctico o abandonar el contrafáctico cuando se produce una de esas cuatro causales, no en otros, ¿sí? Ok, y bueno, también no necesariamente las causales se cumplen a rajatabla, ¿no? O sea, puede haber una interpretación de repente dos causales al mismo tiempo, de repente hasta las cuatro, tres al mismo tiempo, pero no puede ser tres al mismo tiempo, eh, o de alguna otra forma parcialmente una de las cuatro. Entonces, es decir, ya es una cuestión de cómo los jueces interpretan que se está recurriendo ese tipo de cambios de contrafáctico, pero pues lo recomendable es no cambiarlo, salvo que sea una situación excepcional como las que se enumeran aquí, ¿no? Ok, siguiente, por favor. Eh, ¿Y qué pasa si Cámara Alta de Gobierno presenta dos contrafácticos? Esa es otra pregunta que probablemente algunos estén. En el manual recogemos el caso que nos parece importante graficar, que es el de contrafácticos que son mutuamente excluyentes, ¿no? Es decir, si yo, pues, por ejemplo, si la moción es esta casa lamenta la gringuización de las élites latinoamericanas, gringuizaciones como eh, el asumir el paradigma cultural estadounidense, tanto como en la cultura popular, como en el estilo de vida, etcétera, ¿no? O la aspiración de vida también en función al modelo estadounidense, pero en los países de América Latina, ¿no? Pueden ver esa moción en el tab del TODI 2020, ahí incluso creo que tiene un InfoSlide,
Pero bueno, la idea de eso es que, por ejemplo, gobierno podría decir, ah, lamentamos la organización porque creemos que hubiese sido mejor que nos influya la cultura europea, ¿no? Eh, Ese es un contrafáctico válido. Pero también podría ser un contrafáctico válido. Preferimos que nos hubiera influenciado la cultura local, la cultura, pues, de las civilizaciones latinoamericanas prehispánicas, ¿no? O las criollas. Entonces, eh, se dan cuenta cómo son dos contrafácticos distintos, y si se presentan sin mayor justificación como dos alternativas, son mutuamente excluyentes, ¿no? Es o me influencia A o me influencia B, pero no puede ser que me influencien A y B. A menos que pues la Cámara Alta del Gobierno así explique cómo es que podrían influenciar a la vez, tanto que habría mixtura cultural, pero eso ya sería una argumentación mucho más sofisticada, es decir, eso no lo podemos nosotros asumir. Si solamente nos presentan los dos contrafácticos y nos prueban por razones buenas de por qué uno es preferible y razones buenas de por qué otro es preferible, oposición no tiene que oponerse a los dos. Oposición podría oponerse solo al primero, ¿sí? Porque pues son mutuamente excluyentes, a menos que el gobierno pruebe que no lo son, que en este caso no lo está haciendo, son mutuamente excluyentes, ¿no? En ese caso, al igual que en las contradicciones, pues se toma el primer contrafáctico. Ahora, hay un escenario donde no se toma el primero, que es cuando es un contrafáctico en un nivel preargumentativo. O sea, solo ha sido enunciado, no ha sido demostrado. O no ha sido probado. No se ha dicho cuál es el contrafáctico, pero no se ha explicado por qué es probable, ¿no? Incluso si suena razonable, pero no se explica nada sobre este, pues no lo puedo asumir el primero como el de verdad, si es que el segundo sí está, suena razonable también y también está probado, ¿no? Para ver la lógica de por qué dejar ese tipo de escenarios como, ok, en estos casos preargumentativos no tomo lo primero, sino lo segundo, que sí está argumentado. Pueden ver la sección de contradicciones, página 25-26, ¿sí? Pero es la misma lógica que... Siguiente, por favor. Listo, la última parte del taller antes de pasar a sus dudas y preguntas. Uh, las mociones de lamentar, en este caso, no tienen fiat, ¿sí? Es decir, el contrafáctico o el CEF tiene que estar demostrado. Veamos un ejemplo. La moción es esta casa lamenta la percepción de que los soldados son héroes. El primer ministro dice lo siguiente: en nuestro mundo la gente obviamente seguirá tratando bien a los veteranos y también tendremos acceso a muchos más recursos para investigar crímenes de guerra. Eso es bueno porque A, B, C, D motivos. Ok. Eh, ¿Por qué es probable que la gente se preocupe de los veteranos a pesar de todo? O sea, ¿por qué es probable que la gente se preocupe de los veteranos a pesar de que ya no se va a ver como héroes a estos soldados? Eso no se puede asumir, ¿sí? O sea, no porque el primer ministro diga, obviamente la gente va a seguir tratando bien a los veteranos, es igual a, van a tener el mismo trato. O sea, tiene que demostrarse por qué. No puede decir solamente, obviamente sí, por una intuición que yo no conozco y que no está probada. Entonces hay que probar eso. Dos, ¿por qué va a existir recursos o voluntad política para investigar crímenes de guerra ahora? O sea, ¿qué cosa del mundo cambia a partir de la moción que me permite asumir que una consecuencia directa es que va a haber más recursos y voluntad política para investigar crímenes de guerra? No lo sé, tampoco está probado, solamente se afirma. Entonces, se tiene que analizar la probabilidad del statu quo, no se puede solamente enunciar, no tiene fiat para asumir que eso va a pasar, ¿sí? Es distinto a una moción política. Dos, uh, no hay argumentos sobre las transiciones entre los dos mundos. Eso es muy importante. Si yo digo, prefiero el mundo donde A no hubiese sucedido, no puedo argumentar como una comparación entre no, pero entre que la gente deja de creer en A y pasa a creer en B, hay problemas, ¿no? Veamos el caso de la romantización de la cultura del emprendimiento. No es válido un argumento de, pero cuando se esté desromantizando la cultura del emprendimiento, la gente va a verse desincentivada a seguir creyendo en sus capacidades individuales para poder emprender en cualquier otra cosa, ¿no? No es válido, porque el mundo que tú creas es donde eso no hubiera existido. Es decir, no puedes decir que hay un cambio o una transición entre el mundo del status quo y el mundo alternativo, porque el mundo alternativo se forma en paralelo. No es que sucede en una recta, no es lineal,
sino son dos líneas distintas. Entonces, no puedes decir que hay una suerte de transición en un lado hacia otro que es problemática, porque al final del día el mundo del contrafáctico es completamente distinto, ¿no? Es alternativo, no es como que cambie en el tiempo, ¿no? Eso es distinto. ¿Qué más? Ah, bueno, la oposición tiene que defender el statu quo en las mociones de lamentar. Eh, Hay casos muy extraños donde se pone lamentar en contraste con otra cosa, pero lo normal y lo que pues haremos en su modo es que las mociones de lamentar sigan la forma tradicional de las mociones de lamentar, que es lamentar X y es comparar el mundo de A, de gobierno, que es donde no hubiera existido X, y oposición, que es el statu quo, donde sí existe X, ¿no? Y aquí viene una discusión interesante sobre las mociones de preferencia, ¿no? La moción, esta casa prefiere un mundo donde X en vez de Y, ¿no? O esta casa prefiere un mundo donde, donde los humanos tuvieran superpoderes, que es la moción más utilizada para explicar este tipo de casos, ¿no? Si se dan cuenta, en este caso, hay una lógica similar a la del contrafáctico, que es imaginar un mundo donde hubiera sucedido lo que prefieres que suceda, ¿no? O sea, donde los seres humanos tuvieran superpoderes. Entonces, la lógica ahí sería no pensar como de hoy a mañana va a pasar eso, no hay argumentos de transición allí tampoco, sino cómo hubiese sido un mundo si es que esto hubiera sucedido, ¿no? Desde que pues aparecieron los humanos. Ahora, si la moción te dice a partir de ahora que los humanos vienen a ser superiores, entonces ahí el punto lógico que estableces en la línea del tiempo es a partir de la hora, ¿no? No a partir de que aparecieron los seres humanos. Entonces es importante siempre leer bien qué es lo que la moción les pide. Hay una diferencia, pues para quienes tengan dudas, y de esto de repente las personas más avanzadas, sobre las mociones de preferir un mundo, uh, probablemente sean mociones teóricamente similares, pero no son lo mismo. ¿Por qué? Porque en las de preferir un mundo, pues se suele colocar una comparación entre una alternativa A contra una alternativa B. Y la alternativa B no necesariamente es el status quo. En las mociones de lamentar, casi siempre es el status quo, la alternativa B, lo que defiende oposición. En las mociones de preferencia, pues es la alternativa B la que defiende oposición, es decir, esta casa prefiere un mundo donde en este caso hubiera sucedido Y, que es lo que defiende oposición, y X lo que defiende gobierno, entonces ahí no es necesariamente el status quo, sino es lo que la moción les dice. Y dos, hay una diferencia semántica que es cuando tú te lamentas de algo es porque lamentas que ese algo haya sucedido, es algo que pasó en el mundo real. Entonces tienes que evitar que suceda o explicar por qué hubiera sido mejor que no sucediese. En las emociones de esta casa prefiero un mundo, si se dan cuenta, no, siempre son cosas que no han sucedido. Entonces son cosas como, eh, eh, por ejemplo, esta casa prefiere un mundo donde no hubiera existido la tristeza. Nunca existió un mundo donde no hubiera existido tristeza. Por eso la emoción obliga de alguna forma a discutir un poco más cuestiones que parten de la propia imaginación o creatividad de las personas que debaten la emoción, ¿no? Entonces, son mociones que tienen un similar en tanto pues también parten de la lógica contrafactual y del beneficio de la retrospectiva, pero no son lo mismo. Entonces tienen que darse cuenta bien en qué momentos pues es una moción de análisis de lamentar y en qué momentos pues la moción de preferencia implica algunas diferencias, ¿no? Como, ok, de repente eso no pasó nunca en la historia, sino tengo que crear yo el escenario desde cero, o dos, aquí ya lo comparo con un ítem B o con un ítem Y no necesariamente con el status quo, que es lo que haría en la moción de la mitad, ¿no? Y tres, y con eso termino y paso a sus preguntas. ¿Basta con presentar un contrafáctico para ganar? O sea, supongamos que Látigo de Gobierno dice lo siguiente, dice, fuimos el único equipo en el debate que proporcionó un contrafáctico, por lo tanto vencimos a los demás. Si bien un contrafáctico obviamente es útil y hace que tu caso sea más comparativo y más persuasivo, no es valioso en sí mismo. No es que hay una lista de checks donde el juez o la jueza vaya poniendo, ok, presentó A, presentó B, presentó C, entonces tiene 3 puntos, gana la sala. No. Es una cuestión siempre comparativa. Entonces, aún tienes que hacer que tu contrafáctico haga engage o que se involucre y se comprometa
con el análisis presentado por los otros equipos, vencerlos en sus métricas o en la métrica que tú pongas y demostrar por qué tu lado, no lo sé, tiene un mayor impacto o por qué pues, es más importante ver la situación a través del contrafáctico, ¿no? No es suficiente presentar el contrafáctico para ganar una cámara alta. O sea, una cámara baja presenta un contrafáctico y no presenta una cámara alta. ¿Eso es suficiente para ganarle? No. Se tiene que explicar por qué el contrafáctico permite ganar el debate de esa forma. Por ejemplo, en la moción esta casa lamenta la profunda y continua integración global. Gobierno, oposición, por ejemplo, supongamos que cámara alta de oposición no presenta contrafáctico. Cámara baja de oposición presenta el contrafáctico de preferimos que sí hubiera habido esta continua y profunda integración global, porque si no habría pasado no lo sé, una situación anárquica, ¿no? Una situación de estado de la naturaleza entre los países del mundo, porque pues nadie hubiera tenido incentivos de cooperación. Entonces, prefiero que si hubiera existido la cooperación, en tanto esto evitó que los países se destruyan entre sí y que a la vez cooperen para sacar adelante situaciones de crisis económica, dado que existía interdependencia, ¿no? Entonces, ese es el contrafáctico. ¿Es suficiente con hacer eso? No, se tiene que explicar a partir de que comprendemos por qué habría una alternativa que es más dañina que la de la continua y profunda integración global. Podemos comprender que asumiendo los daños que podría ocasionar la continua y profunda integración global, esos beneficios superan los perjuicios que se originan según gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, hacer la ponderación, comparar los argumentos, es decir, no es suficiente presentar el contrafacto, se tiene que analizar y desarrollar, ¿sí? Y explicar por qué a partir de esa contribución se puede ganar. No, no basta con presentarlo y ya es automático, si es que nadie me lo dice. Ok, siguiente, por favor. Preguntas. Esa es la sección de preguntas. Quería saber pues si alguien del taller tenía alguna pregunta sobre lo que hemos visto o una pregunta en general sobre contrafácticos, sobre el manual. Listo, acá hay una pregunta. Sí, exacto. Ese también podría ser un contrafáctico. O sea, en la moción de esta casa lamenta el auge de la cultura del sexo casual, no tienen que decir que lamentan el sexo casual como tal. O sea, podría existir aún, pero lo que lamentan es el auge de eso. O sea, no lamentan que alguna persona o que algunas personas lo hagan, sino que se vuelve un auge, ¿no? Se vuelve un trend social, que cada vez haya más gente que lo haga. Y como eso no es bueno, pues lo lamentan, ¿no? Pero no necesariamente es lamentar eso. O sea, igual, con la cultura del emprendimiento. Si la moción es esta casa lamenta la romantización de la cultura del emprendimiento, no es que ustedes digan no va a existir cultura del emprendimiento o no va a existir emprendimiento, sino no debería existir, hubiera sido mejor que no se romantizase esta narrativa, ¿no? Sino que fuera una más de las que están ahí. Eso también es explicar el contrafactual. Sí, correcto. ¿Alguna otra duda? O en general sobre debate en el manual, ¿no? Pues, que también de repente alguien ha leído el manual y no le queda algo claro. No sé si en Facebook también hay preguntas, porque recuerdo que en el taller de ayer también hubo preguntas en Facebook. Entonces voy a chequear. Que si no, pues eso sería en este caso todo. Déjenme un segundo. Igual si tienen alguna pregunta pueden escribirla por el chat si es que no quieren hablar. A ver, vamos a ver. No, creo que no hay preguntas. Entonces, eso sería todo. Espero que el taller les haya sido útil. Eh, y pues si en algún momento tienen dudas, pueden escribirme eh, por WhatsApp. Creo que, si no me equivoco, en la presentación, en la siguiente diapositiva, por favor, también está el correo de adjudicación de SEMU de Madrid 2022. Ahí está, adjudicación arroba semudemadrid.com, arroba semudemadrid.com. Ya les dije dónde pueden encontrar el manual.
Y por último, algunos cherries del SEMUDE. Estamos haciendo prácticas como calentamiento para SEMUDE, y tenemos un formulario abierto ahora en Instagram donde pues pueden inscribirse con sus parejas para algunos de los horarios disponibles. Entonces, si quieren practicar y ser juzgados por, bueno, jueces de buena calidad, de buen perfil académico, que son con los que contamos, pueden inscribirse allí y ser parte de la dinámica. Asimismo, también tenemos un canal de YouTube que no está allí, pero es Adjudicación SEMUDE Madrid 2022 también, donde vamos a subir pues estos talleres que estamos grabando también, los talleres que hemos grabado para Nacional de Colombia y de México, y probablemente para otro nacional en el futuro también, y también los debates de práctica y otros briefings que nos parecen importantes del equipo de adjudicación. Entonces estén al pendiente de nuestras redes sociales, de nuestra cuenta de Instagram y de nuestra cuenta de YouTube para poder mantenernos en contacto, y si pues quieren comunicarse directamente con nosotros, pueden escribirnos a través del correo, que es el que está ahí. Sí, bien, entonces creo que eso es todo. Para quienes están viendo la transmisión en Facebook o están aquí también, entiendo que en media hora es la inauguración del CNDI, entonces pues les invito a que también vayan a ese evento donde pues va la organización a dar pautas importantes sobre el desarrollo del mismo. No sé si alguien de la organización quiere decir algo más sobre eso o con eso cerraríamos. Me avisas, Brigitte. No, José, eso sería todo. Muchísimas gracias por tu tiempo y vayan a la inauguración, por favor. Listo. Bueno, muchas gracias. Un gusto. Cuídense. Suerte. Nos vemos en el torneo. Hasta luego.